Bien, y como te contamos al comienzo del programa, hoy nos visita Nicolás Carnoubi. Él es el vicepresidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, por suerte. Bueno, muy bien. Vamos a aprender un poquito más sobre producción de legumbres. En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué legumbres secas se producen en nuestro país? En nuestro país se producen 4 legumbres secas: Sí. poroto, garbanzo, arveja y lenteja. Las zonas de producción son todas distintas, depende de la legumbre. Por ejemplo, los porotos se hacen en el norte del país, lo que sería Tucumán, Salta y Jujuy, dependiendo de la variedad de poroto. La lenteja y la arveja se hacen en la zona de núcleo, digamos, núcleo un poco lo que sería Santa Fe principalmente, pero algo en la provincia de Buenos Aires. También se puede hacer algo en Entre Ríos. Y el garbanzo, por ser propiamente, digamos, de invierno, pero con una mejor adaptación que la lenteja y la arveja, se puede hacer en Córdoba, principalmente en el norte de Córdoba, pero se adapta muy bien en Tucumán y en Salta también. ¿Qué es lo que más producimos? ¿Arvejas? Porotos. Ah, porotos. Lo que más producimos, si no lo que más consumimos. Claro, pero ¿arvejas sí es lo que más consumimos? Lo que más consumimos es lenteja. Ah, no le pegué una. Pensé que era, no sé por qué pensé que era la arveja. No, en realidad se consumen bastante pocos. O sea, lo que más se hace es poroto. Y digamos, en 3 variedades para hacerlo sencillo. Poroto blanco por un lado, poroto negro por otro, y después los porotos de color. Si te tengo que decir un número de la producción de todos los porotos, son más o menos 330.000 toneladas de producción de porotos en Argentina. Total, de porotos. Estamos hablando de todo tipo de porotos. Sí, correcto. De las cuales se consume poco y nada de poroto. Casi todo va para exportación ¿Es todo pura. Exportación? Sí. ¿Cuánto más o menos va a exportación en total de legumbres, no porotos específicamente? ¿Y cuánto es para el consumo interno? Te diría que más o menos arriba entre el 85 y arriba del 85 y el 90% va para exportación. O sea, si querés unos números así generales, se producen 750.000 toneladas de legumbres en Argentina, tomando las 4 legumbres secas, y se exportan 550.000. Claro. La diferencia no es que se consume, la diferencia es mermas de proceso, porque las legumbres secas se procesan en plantas, lo que se guarda de semilla para el año siguiente, y el resto se consume. O sea que para consumo interno estamos hablando, de muy poco, 50.000 toneladas. No llegan a 40.000. 40.000 toneladas, claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se consume tan poca legumbre en la Argentina? ¿Es un tema cultural? Sí, es un ¿Falta tema, información? Es un tema de todo, digamos, pero principalmente es cultural, medio de la idiosincrasia de los argentinos, que estamos acostumbrados a comer carne. O sea, nosotros comemos proteína animal, es nuestra historia básicamente, y no comemos proteína de origen vegetal como sí son las legumbres. Obviamente que cuanto mayor información podamos dar, estimamos que el consumo va a aumentar. Es tan bajo que debería aumentar. Claro, ahora los beneficios nutricionales son muy buenos, o sea, tiene muchísimos beneficios nutricionales el consumo de legumbres. Sí, te diría que hasta es mejor que la carne en algún punto, porque la legumbre tiene muy bajo colesterol, tienen bajo sodio, tienen mucho hierro como la carne, digamos, tienen mucho potasio. Y después es un cultivo sustentable, o sea, necesita en general poca agua para hacerse y es bastante resistente a la sequía. O sea que está todo dado para que mejore. Aparte, de fácil almacenamiento, que también no es un tema menor. El almacenamiento, para la gente en su casa. Eso es fácil. Aparte es económicamente muy, digamos, accesible, a diferencia de la carne hoy por hoy. Dentro de las legumbres, la que más se consume en Argentina es la lenteja. Mirá. La lenteja que justamente tiene muchísimo hierro. Sí, y casi no va para exportación. O sea, lo poco que se hace de lenteja va para mercado interno. Lo poco. En eso sí tenemos costumbres. No solamente se come mucho en invierno, se ha incorporado mucho en las ensaladas también, Eso mejoró muchísimo. Históricamente uno estaba acostumbrado a ir al supermercado y no encontrar legumbres de calidad. Siempre uno encontraba lo que había, por así decirlo, a diferencia de otros lugares del mundo donde vos vas y tenés de golpe 2, 3 góndolas llenas de
de porotos, de lentejas, de arvejas. Hay un montón de pastas y de derivados que se puede hacer en base de legumbres. Bueno, acá recién se está desarrollando. Pero bueno, cada vez que uno va al supermercado ve algo más. ¿Ustedes notaron algún tipo de cambio en cuanto al consumo con toda esta movida que hay con respecto al orgánico, a lo vegano en muchos casos? La realidad es que muy poco, porque creo que si bien hay una movida totalmente a que uno tiene que comer más saludable, Sí. a que la gente tiene que estar más sana, hacer ejercicio, comer de determinada manera, todavía en los volúmenes que se manejan en la exportación y en otros países estamos lejísimos. Por ejemplo, para dar una idea, Sí. en India se consumen 25 veces más legumbres de lo que se consumen en Argentina. 25 veces más. ¿Cuál es el consumo per cápita? Se calcula que es 800 gramos por persona por año. 800 gramos por persona por año. Claro, y si eso lo comparamos con el consumo de carne... Son 100 kilos por persona por año. Claro, ahí estás hablando de todas las carnes, ¿no? Todas, Estamos y de hablando de carne de vaca, de pollo, pescado de y cerdo, pescado es muy pescado. poco igual, Claro. pero si tomo carne solo de vaca creo que Claro, son pero 56. tenemos 100 kilos versus 800, claro, es muy poco. ¿Y dónde decís que está, más allá de la idiosincrasia que decías recién, el tema cultural, a lo que no es costumbre, ¿qué falta? ¿Falta comunicación? No, por supuesto que falta comunicación, falta información. Desde la Cámara de Legumbres tratamos de, junto con CONIN, por ejemplo, hacemos un montón de acciones para tratar de fomentar el consumo. Después, todas las empresas socias de la Cámara donan al Banco de Alimentos varias veces en el año una cantidad de legumbres para los comedores infantiles, para diferentes lugares del país, con la idea de que la gente se acostumbre a comer legumbres. Ahora es muy difícil cambiar un hábito de consumo, Sí, porque no. vos le pones a una persona un asado o un guiso de lentejas y va a ir por el asado. Claro. Ahora no tienen por qué competir, digo. No, totalmente. ¿No? Pueden pero convivir, sí, alternar. sí, absolutamente. Bueno, sería el ideal. Claro. De hecho, en los países que tienen mayor índices, digamos, de estándares de vida y de salud, se consumen muchísimas legumbres. Sin ser India, puede ser Canadá, puede ser Australia, consumen carne y consumen mucha legumbre también. El país que más legumbres consume es India, el Sí, que mencionabas recién. sí. India es el mayor productor y consumidor Mirá. de legumbres. ¿Y aquí en el continente americano? Aquí en el continente americano es una buena pregunta. Mira, Brasil, sí, por el poroto negro, Sí. probablemente Brasil sea el mayor consumidor de legumbres, pero no de todas las legumbres, Claro. solo de poroto negro, pasa que las tengo que tomar adentro. Específicamente poroto Ellos consumen negro, poroto claro. negro. Estaban con tratativas con el tema de la apertura del mercado chino para las arvejas. Sí, bueno, China es un mercado enorme de arvejas, ellos, digamos, un mercado de importación de 500.000 toneladas, que a la Argentina le vendría muy bien, porque hoy por hoy Argentina de arvejas está exportando un promedio de 70.000-80.000 toneladas, con un potencial de producción inmenso, porque el potencial de producción es inmenso. Pero hay dos problemas. Bueno, uno, tiene China que poder abrir finalmente sus barreras sanitarias, Claro. lo que sería el SENASA chino. Tiene que dar el ok final para poder que los importadores chinos puedan importar. Y en segundo lugar, bueno, en el caso de la arveja, que es un producto de las legumbres, es de las más baratas, el tema de las retenciones pegó fuerte en la producción. Claro. ¿Qué están? ¿En 3 pesos por dólar? Las retenciones son, o sea, cualquier producto paga 12% Sí. y las legumbres no superando 4 pesos por dólar. Ah, no superando los 4 Sí, pesos por o sea, dólar, es el claro. 12%, Porque- no superando 4 pesos por dólar. Es una especie de tipo de cambio adaptado en la Claro, retención. claro, y es muy difícil. ¿Y en qué situación está el productor de legumbres hoy? Depende la legumbre. En términos generales está Sí. complicado, porque si bien la retención es el 12% Sí. que pagan los exportadores, cuando vos trasladás esa retención al precio en campo que le queda al productor, Sí. no es el 12, vendría a ser como el 20, el 22, el 25, depende del precio del producto. Pero la realidad es que las retenciones en las legumbres, que son economías regionales, pegaron muy fuerte porque por dos motivos. Uno es que fundamentalmente, internamente no pueden competir con los cultivos tradicionales, Claro. como la soja o el maíz o lo que fuere. Y externamente vos tenés otros orígenes que antes no existían, digamos, de productores de legumbres, que hoy por hoy compiten en el mundo mucho mejor, porque el Estado no los grava con un impuesto de ¿Cómo exportación. qué país? ¿Qué país es el gran productor Bueno, de legumbres? India es un gran productor de Sí. legumbres, Canadá es un gran productor de legumbres y exportador, Australia lo mismo, Estados Unidos también es un gran productor. Entonces todos esos países que vos competías de Claro. golpe par a par con el mercado europeo principalmente o con el mercado del norte de África, que son
son mercados importantes. Hoy por hoy te ves, digamos, en donde el productor a este precio no le conviene sembrar algunas cosas. Claro. Tal es el caso del garbanzo este año, por ejemplo. Claro, la famosa competitividad. Exacto. ¿No? Y las reglas del juego que son importantes poder mantenerlas. Ni más ni menos. Y el tipo de cambio que en algún momento ayudó la devolución del año pasado... Sí. En realidad fue, hoy por hoy te encontrás de vuelta en un punto neutral, porque si vos mirás el tipo de cambio, por ejemplo el de hoy o el de ayer, contra el de septiembre del 2018, es igual, es casi igual, digamos, no hay mucha diferencia. Ahora los precios acá siguen aumentando. Claro, totalmente. Bueno, Nicolás, nos has dado un gran pantallazo con respecto a la producción de legumbres. Es un placer tenerte aquí. Vamos a hacerte un regalo para que tomes una yerba diferente. Aquí tenés un set de mate La Merced. Muchísimas gracias, Gracias Nicolás. a vos. Un placer. Un placer. Bien, ahora sí llegó el momento de la historia de campo de esta semana.